Migratorias pueden volar más de 10.000 kilómetros sin parar. Pero no todo es felicidad, Bodoque. Se están destruyendo los humedales que son su hábitat, se alteran los cursos de los ríos, se contaminan sus aguas y cada vez tienen menos espacios para llegar. Oh, eso es terrible. Nadie puede interrumpir el vuelo libre de un ave sin fronteras. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? ¡Los conejos no vuelan, conejo! Nada es imposible, amigos. Si me quieren, déjenme ir. ¡Vuela alto, Bodoque! ¡Fuerte, conejo! Algún día volveré a Alaska. Por ahora, me quedo con la libertad de emprender el vuelo en busca de otros horizontes. Me declaro, definitivamente, un conejo migratorio. Binoculares Travel. Bueno, sin más entonces, vamos a darle pase a uno de nuestros colaboradores de CEDIER para que pueda hacer la presentación de nuestra siguiente ponente. Solamente para recordarles que pueden ir anotando durante la ponencia sus dudas o consultas en el chat para poder responderlas al final de la ponencia y también, bueno, al final, si es que desean, pueden prender su micro para hacer cualquier consulta que deseen. Te doy el pase, Jean-Pierre. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar a Stephanie Munguía. Es una ecologista con más de 15 años de experiencia en ciencias aplicadas a los desafíos que presenta la conservación del ambiente. Nacida en Puerto Rico, Stephanie se interesó en la conservación desde una temprana edad. Ella obtuvo 2 grados de bachillerato en ciencias en biología animal y política ambiental de la Universidad del Sur de Florida en Tampa, Florida. También obtuvo un grado de maestría en política ambiental internacional del Instituto de Middlebury de Estudios Internacionales en Monterrey, California. Durante sus estudios, ella ha realizado estudios alrededor de los Estados Unidos, participando en la investigación ecológica sobre aves cantoras en los Grandes Llanos. Diseñó y participó en un programa de educación ambiental en el área de Nueva Inglaterra e hizo análisis de vulnerabilidad social usando SIG. Stephanie es actualmente candidata para un grado doctoral en Ciencias de Sistemas Terrestres de la Universidad Internacional de la Florida, donde está estudiando el manejo de importantes áreas de escala de humedales del Caribe. Ella se autodescribe como una ecologista en recuperación, transformando su perspectiva de un enfoque en individuos a uno de sistemas socioecológicos. Fuera de sus estudios, Stephanie sirve en varios grupos ambientales sin fines de lucro, trabajando para aumentar la participación de jóvenes y minorías en organizaciones ambientales. Ella es la directora regional del Pan Flyway para la Junta Directiva de la Sociedad Nacional de Audubon. También apoya a la Sociedad para la Conservación de Parques Nacionales como miembro del Consejo Asesor para la próxima generación. Stephanie es también la presidenta electa de la Sociedad de Científicos de Humedales en la sección estudiantil, donde supervisa los esfuerzos para aumentar las oportunidades para estudiantes en ciencias de humedales y traer atención a la importancia de estos ecosistemas, ¿no? Bueno, a continuación le doy el pase a Stephanie para que inicie su presentación. Muchas gracias. Adelante, Stephanie. Muchas gracias a usted por la introducción. Voy a ir compartiendo aquí mis diapositivas. Déjame ver, arreglar esto rapidito. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias por confirmar. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación también de compartir con ustedes hoy, este domingo. Antes de comenzar formalmente, quisiera darle las gracias a todos ustedes presentes por estar tomando tiempo en un domingo para seguir aprendiendo sobre la ecología. Obviamente, si están aquí, les debe gustar algo el tema, lo cual hace mi trabajo mucho más sencillo. Y bueno, gracias también a los organizadores de esta serie de EcoTalks por invitarme a hablar. Entonces, empecemos.
Hoy quisiera hablarles un poco de la ecología, claro, pero más bien quisiera contarles cuál ha sido mi experiencia transformándome de ecóloga a ecologista, como mencionó Jean-Pierre, y navegando la transición de estudiante a profesional. Empecemos entonces con una breve lección de vocabulario. Quizás para ustedes esto no sea nada nuevo, pero para mí fue la primera vez que había pensado muy profundamente cuál es el significado de ser ecóloga y más bien cuál era el significado de esa identidad para mí. El hecho es que por años había soñado de estudiar ecología. Imagino que muchos de ustedes compartirán este sueño. Si no, puede que estén en el Zoom incorrecto, pero no se preocupen, están bienvenidos, se pueden quedar. La idea básica es que los ecólogos son científicos que estudian sistemas naturales, más o menos lo que probablemente pudieron suponer y lo que probablemente son todos ustedes, mientras que los ecologistas son quienes se interesan en el medio ambiente. No se requiere estudio formal para pertenecer a la segunda categoría. Espero que a través de los próximos 60 minutos, dependiendo de qué tan nerviosa me siento y qué tan rápido hablo, entenderán un poco mejor la distinción entre ser ecóloga y ser ecologista y cómo esas dos identidades han influenciado mi carrera. También espero que se plantea firmemente la idea que la distinción entre los dos es una línea muy fina y muy borrosa, y una que sinceramente yo creo que los mejores ecólogos y los mejores ecologistas suelen cruzar muy a menudo en sus carreras. Ya obviamente les han contado un poco sobre mí, pero quisiera dedicarle más tiempo al tema porque los científicos somos todos, al fondo y primeramente, seres humanos. Y por más que intentemos eliminar parcialidad en nuestros estudios, quienes somos influencia cada aspecto de nuestro trabajo. Cómo conceptualizamos los problemas, por qué nos interesan ciertas preguntas y no otras, y cómo trabajamos. Yo nací en Mayagüez, Puerto Rico, donde ves la flor en el mapa, una ciudad en la costa oeste de la isla. Mi papá es cubano y después de haber emigrado a los Estados Unidos con sus padres, su familia decidió establecerse en otra isla caribeña, en Puerto Rico. Fue allí, en Mayagüez, que se conocieron mis padres, cuando ambos estaban estudiando en la Universidad de Puerto Rico. En la casa de mi papá, cuando las mascotas siempre fueron prohibidas, absolutamente. Y fue por eso que él empezó a conducir experimentos biológicos para las ferias científicas de la escuela. Porque aunque era cierto que no podía tener mascotas, no había una prohibición oficialmente en que tuviera un par de hámsters como sujetos de investigación. Yo tengo una teoría, no científica posiblemente, pero totalmente personal, que hay dos maneras de cultivar una pasión en un joven. La primera fue el caso de mi papá, restricción absoluta. Como muchos conocemos, no hay nada que motive más a un adolescente como decirles que no pueden hacer algo. El otro caso ha sido el mío, el de estimular y fomentar un interés naciente. Como ejemplo, mi mamá iba a los viajes de campo de mi papá al Yunque, nuestro bosque nacional en Puerto Rico, conmigo en su espalda, cuando aún era una bebé. Esta tradición continuó cuando nos mudamos a la Florida, aunque la selva tropical obviamente fue reemplazada por bosques semideciduos. Por eso no fue mucha sorpresa que al ingresar a la universidad quise seguir en ese camino. Técnicamente quise ser veterinaria en ese momento, pero no me tardé mucho en darme cuenta de que lo mío era la biología. De hecho, creo que siempre lo había sido. Me gustaban las aventuras en el campo. Mis vacaciones preferidas como niña eran acompañando a mis padres acampando en los fines de semana, visitando diferentes parques nacionales o regionales con ellos, apreciando la diversidad de especies que encontrábamos allí. Me fascinaba aprender así, observándolos al aire libre. Cuando no podíamos salir, veíamos programas en televisión de National Geographic o Animal Planet. En lo que empecé a leer más, aprendí de estudios en la inteligencia de animales. Siempre me había fascinado observar el comportamiento de los animales en la naturaleza, así que aprender que había gente que literalmente se dedicaban a hacer como carrera lo que a mí me encantaba hacer como un pasatiempo fue absolutamente revolucionario. Desafortunadamente fue justo en medio de esa realización que me di cuenta de otra cosa. Para la mayoría de las personas, ese tema no era tan interesante. Muchos jóvenes en mi comunidad no se preocupaban por el medio ambiente. Y fue en ese momento, a los 11 o 12 años, que empecé a dar presentaciones sobre el medio ambiente. Busqué oportunidades para colaborar con centros ambientales locales.
Empecé un programa de educación ambiental llamado Nature for Kids, enfocado en concientizar a jóvenes menores de 11 años de edad en conservación. Específicamente, quise enseñarles que no se tenía que ir tan lejos para ver ecosistemas dignos de apreciación. A veces, lo más impactante del mundo se puede encontrar en tu propio jardín. Trabajé también durante esa época como voluntaria en los fines de semana, normalmente trabajando 8 horas o más cada sábado, removiendo plantas invasoras o ayudando a los visitantes en los senderos. Tomaba cualquier oportunidad que se presentaba para enseñarles a esta gente las maravillas de la naturaleza que yo también conocía porque había pasado literalmente años observándolo, pero que no son tan evidentes para la gente que estén posiblemente visitando un área natural por la primera vez. En el proceso aprendí también que el trabajo fluye mucho mejor cuando uno está acompañado por amistades y formé un grupo de jóvenes que también querían hacer algo para conservar el medio ambiente. Mediante estas experiencias aprendí de una organización conservacionista llamada Audubon. La Sociedad Nacional de Audubon es una de las organizaciones de conservación más grandes de los Estados Unidos. Su misión es conservar aves y los hábitats que necesitan hoy y mañana. Aunque históricamente se ha enfocado en proyectos solamente en los Estados Unidos, en años recientes ha expandido su foco e influencia a una perspectiva de conservación hemisférica. Hoy en día la sociedad es una fuerza bastante imponente en el ámbito de la conservación, pero no siempre lo era. Y creo que para mí esa historia de su fundación fue lo que originalmente me atrajo a Audubon. Al final del siglo XIX, las plumas eran toda la moda femenina, especialmente en el noreste de los Estados Unidos. Las mujeres llevaban sombreros adornados con plumas nupciales de garzas y, en algunos casos, aves completas montadas con alambres como si estuvieran a punto de salir volando. Era un estilo morboso, yo diría, quizás, pero fue bastante popular en su época, especialmente entre aquellos que tenían la plata para comprar estas gorras. Dentro de muy pocos años fue evidente que la moda estaba impactando las poblaciones de aves zancudas en el sureste, principalmente en el sur de la Florida, donde muchos estaban cazando para sus plumas. Un grupo de mujeres en Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos, aprendió de esto y se organizaron para lanzar una campaña combatiendo la caza ilegal de aves. Eligieron el nombre de Audubon por el famoso naturalista John James Audubon, quien ilustró los primeros guías de aves norteamericanos en el siglo XIX. Esta es una de sus ilustraciones. Para mí es fascinante saber que una de las ONGs más grandes y potentes de los Estados Unidos nació de una actividad tan sencilla y cotidiana que probablemente todos hacemos en algún momento en nuestras vidas, como estar en un grupo de amigos o amigas y hablando sobre los últimos acontecimientos. Lo que también me gusta es que es un ejemplo perfecto de la conectividad entre sistemas muy diversas. Es decir, estas mujeres nunca habían visitado a los Everglades, que yo sepa, en el sur de la Florida. Quizás nunca lograron ver a una cuchareta rosada viva en persona, pero eso no les quitó su pasión por lograr un cambio y por llamar atención a un problema que oficialmente no les estaba afectando directamente. En mi opinión, la fundación de Audubon fue una victoria fundamentalmente feminista. Actualmente yo sirvo como directora regional de las vías migratorias en el comité ejecutivo de Audubon. Y mucho como esas mujeres originales, empecé como una persona apasionadamente defendiendo un ideal, que todos podemos hacer algo para conservar este planeta. Hoy en día la organización se ve muy distinta, con cientos de capítulos locales, como el que yo encontré a los 13 años cuando aún estaba embarcando en mi carrera ambientalista, y más de 1 millón de miembros. Las capacidades de la sociedad se han expandido bastante. Es por eso que recientemente han empezado a apoyar esfuerzos para conservar aves en América Latina y el Caribe. Dame un segundo porque no está saliendo la diapositiva como se supone. Y un recuerdo también que puedan empezar a añadir sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea, en el chat mientras esté hablando y los veremos al final, mientras empiezo este programa de nuevo.
disculpen, problemas técnicos. Ok, creo que aquí estamos. Así que como estaba comentando, ahora Audubon se está enfocando más y más en una perspectiva hemisférica de conservación de aves. Desde el punto de vista puramente ecológico, esto tiene todo el sentido del mundo. Nuestras aves, como lo diríamos aquí en los Estados Unidos, son tanto vuestras como nuestras. Tienen alas y muchos las usan para atravesar largas distancias. Creo que esto fue al menos parte de la razón por la que siempre me fascinaban las aves. Hay un paralelo y una conexión bastante fuerte entre la historia migratoria de un ave y la de una persona criándose lejos de su tierra nativa, luchando por mantener esas raíces. Además, ayudó que le gustaban mucho a mis padres. Papi había empezado en la universidad retratando anfibios en Puerto Rico. Luego se graduó, decimos, a reptiles y después a las aves. Cuando conoció a mi mamá, ella no quería nada que ver con los reptiles, aunque eso ha ido cambiando poco a poco, pero evidentemente no tenía muchos problemas con las aves. De hecho, en una de sus primeras citas como novios, mami terminó ayudando a mi papá a rescatar un guaraguao, una ave rapaz, bastante grande en Puerto Rico, y creo que eso fue una experiencia indicadora de su futura porque incluso hoy en día siguen rescatando aves rapaces. Tenemos un chiste en nuestra familia que avanzamos tras la cadena evolucionaria, de los anfibios a los reptiles a las aves. Quizás para equilibrar el karma, las energías del universo, mis padres, que nunca habían tenido muchas mascotas como niños, decidieron tener muchos después de que yo nací. Nuestra casa se parecía más a un zoológico que a una casa y sonaba más como una selva tropical que un domicilio, lo cual hizo a veces trabajar un poco difícil en casa. Compartir este espacio con guacamayos, loros, pinzones, pitones, ranas y peces me enseñó empatía. Me enseñó que todos estos seres vivos son inteligentes y sensibles y wow, cómo lo son. No es exageración. Por darles un ejemplo, teníamos varios lorikeets. Estas son cotorritas del Indo-Pacífico, en este caso de Australia, que subsisten de una dieta de néctar u otros líquidos dulces. Se pueden imaginar lo que debe salir del otro lado cuando lo que está entrando por la boca es puro líquido. No son mascotas muy fáciles de mantener en casa. Pero un día, Lori, el nombre muy creativo que yo le había puesto porque tenía solamente 7 años, así que no me juzguen, estaba jugando en el piso con otro de nuestros lorikeets y otra cotorra. Es importante que sepan que Lori era súper traviesa. Siempre estaba metiéndose en líos y le encantaba jugar con los otros animales. Así que estaban los tres jugando en el piso y a Lori le da con jugar a pillar con la cotorra. Se acercaba por detrás lentamente, sigilosamente, le agarraba la colita y justo cuando se estaba virando la cotorra, para defenderse, Lori empezaba a saltar en círculos alrededor de ella, riéndose. Literalmente, el sonido y el comportamiento no se podía confundir para cualquier otra emoción. Creo que ese fue el momento definitivo cuando decidí que quería estudiar comportamiento animal, pero pasaron muchos años antes de que pude realizar ese sueño. Como ya comenté, cuando entré a la universidad para comenzar el bachillerato, pensé que era para estudiar un curso de preveterinaria. Había pasado muchas horas en el colegio trabajando como voluntaria para grupos de rescate y rehabilitación de aves rapaces. La posibilidad de intervenir de una manera tan concreta en la conservación de animales salvajes era muy atractiva para mí. Pero, de todos modos, si quería lograr eso, tendría que involucrarme primero en investigaciones científicas en la universidad. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, muchos programas veterinarios hoy en día requieren que entres con algo de experiencia práctica en el método científico. Así que busqué oportunidades para unirme a un laboratorio de biología. Dentro de pocos meses, ya estaba apoyando 2 proyectos separados. El primero era en un laboratorio de ecotoxicología que estaba estudiando, entre otras cosas, la incidencia y la prevalencia de parásitos gastrointestinales en anfibios. Mientras no estaba en clases, estaba en el laboratorio haciendo disecciones y clasificando los nematodos que encontraba en el estómago, en la vejiga y los intestinos de ranas y sapos nativos comparados con invasoras. El estudio quiso entender los mecanismos de transmisión diferencial de parásitos nativos e invasores a través de sus especies hospedadoras. Porque obviamente si alguna especie invasora fuera a llegar a Florida, en este caso,
podría traer parásitos de su región nativa y posiblemente empezar a transmitir esos a otras especies de aquí. El segundo proyecto fue algo diferente, pero fue el primer paso en realizar este sueño de ser ornitóloga. Estaba trabajando en un laboratorio de epigenética, cuyo objetivo era entender cómo ciertas características no heredables, o por lo menos que no son heredables por ser codificadas formalmente en el ADN, se transmitían a futuras generaciones de especies invasoras. En este caso, nuestra especie focal era el gorrión común, Passer domesticus. Este gorrioncito originalmente es de Eurasia y del Medio Oriente y el norte de África, pero hoy en día se encuentra en básicamente cualquier rincón del mundo donde haya seres humanos, incluyendo aquí en la Florida e incluso en el Perú. Es un organismo comensal con nosotros, lo cual lo hace un caso muy interesante porque es sujetado a muchos de los procesos de transformación que experimentamos como seres humanos. Por ejemplo, en lo que la población humana crece y se mueve a nuevos lugares, este gorrión se tiene que adaptar para persistir en estas nuevas condiciones también. Como estaba en mi primer año del bachillerato, como es típicamente el caso, me tocaron las tareas supuestamente más aburridas del laboratorio. La candidata doctoral, que era mi supervisora, estaba estudiando los niveles de corticosterona, una hormona implicada en la regulación de estrés en aves. El papel de corticosterona en el contexto aviar se ha estudiado profundamente, así que entendemos más o menos el porqué de la producción y mantenimiento de niveles altas de esta hormona en la sangre de aves. Mi supervisora estaba interesada en cómo estos niveles variaban a lo largo de una frente de invasión y cómo estos niveles se correlacionan con comportamientos de individuos en diferentes zonas. El estudio solía poner a prueba varias hipótesis. El primero, que niveles de corticosterona serían más altas en individuos del límite de su distribución comparado a aquellos del núcleo de la invasión, porque solo aquellos individuos que identificaban o reaccionaban de manera apropiada a nuevas posibles amenazas podrían sobrevivir en un entorno novedoso. El segundo era que esos individuos expresarían menos excitación al enfrentarse con situaciones, alimentos u objetos nuevos. Y finalmente, que esas diferencias en niveles de estrés y exploración provocarían metilación heredable en el ADN de esos individuos. Entonces, el equipo de campo atrapó varios individuos en ciudades a lo largo de su distribución en Kenia y grabaron video del comportamiento de cada individuo cuando se colocaba dentro de una jaula con agua, comida y un juguete, una bola plástica suspendida por un hilo colgado del techo de la jaula. Idealmente algo que probablemente nunca habrían encontrado en su entorno. También tomaron muestras de sangre para registrar sus niveles de corticosterona y determinar el nivel de metilación del ADN. Aunque mi involucramiento en este estudio fue bastante limitado, me gusta porque fue un diseño experimental, como digo, elegante. Y yo creo que las mejores preguntas que podemos usar como ecólogos son similarmente elegantes, no necesariamente complejos. Es tan fácil, no sé, distraernos por estos proyectos que son muy complicados, pero hay muchas preguntas todavía que nos quedan por responder que requieren cosas no necesariamente complejas, pero experimentos sencillas y elegantes que pueden determinar de una manera muy concreta qué está influenciando aquí en el sistema. Tenían 3 objetivos muy claros y en el curso de muy poco tiempo en el campo de Kenia, lograron recopilar los datos necesarios para más de 5 diferentes publicaciones, elaborando la relación entre distancia del núcleo de invasión y características genéticas, epigenéticas, fenotípicas y conductuales, y también cómo todas estas características interactuaban. Pero, ¿qué estaba haciendo yo? Vamos a hablar sinceramente. ¿Qué fue lo que yo hice en todo esto? Lo más básico y posiblemente lo más aburrido de todo el proyecto. Tuve que ver literalmente cientos de horas de grabaciones de gorriones en sus jaulas y registrar cuántas veces saltaban, si bajaban el comedero, si tomaban agua, si atacaban el juguete y cualquier otro comportamiento extraño. Entonces yo regresaba a mi dormitorio después de mis clases y después de hacer un par de necropsias de las ranas, a sentarme al frente de mi computadora a ver videos en blanco y negro de un individuo que nunca vería en un país que aún no he visitado. Pero para mí, al fin, estaba cumpliendo con mi sueño de estudiar comportamiento animal y había logrado hacerlo con aves.
En mis 4 años en la Universidad del Sur de la Florida, trabajé en 4 diferentes proyectos. Aquí quiero interrumpir brevemente la conversación ecológica para hablar un poco sobre estrategia estudiantil. Yo terminé explorando varios laboratorios porque sinceramente era indecisa. Todavía lo soy y creo que es bastante fácil ser indecisos en un sector como la biología porque las preguntas posibles son casi ilimitadas. Yo nunca quise ser especialista, todavía no lo quiero ser, pero me he tomado muchos años en darme cuenta de que ser especialista científicamente no tiene nada de malo. Lo importante es no ser tan especialista que abandonas la perspectiva exploradora e inquisitiva que nos une a todos como científicos. Y fundamentalmente sentirse cómodo con el hecho de que nuestros estudios tienen impactos, aunque no sean evidentes de inmediato. En esta época de mi vida, las especies invasoras me fascinaban precisamente por eso. Básicamente cualquier estudio que puedes proponer con esos animales puede traducirse, por ejemplo, a un plan de manejo para reducir su expansión. Impactos muy concretos. En mi último año de bachillerato, regresé a las necropsias. Posiblemente esto es un artificio de estas tendencias veterinarias que tenía. Esta vez estaba trabajando con la iguana negra, Tenosaura pectinata, y debo admitirles que al oler este sistema digestivo casi me arrepentí. Si no se han dado cuenta, a los ecólogos les gustan preguntas que básicamente de qué come a qué, pero lo que nunca te dicen en los libros de pregrado es que tienes que buscar las respuestas a esas preguntas dentro de los estómagos y los intestinos o en los excrementos de esos animales. Y sinceramente, hay una muy buena razón por la cual esa labor normalmente es relegado a los estudiantes. ¡Qué tremendo peste! Ese laboratorio siempre era el peor lugar en el edificio. Pero para mí, bueno, creo que soy un poco rara y me gustaba el trabajo, así que seguí en eso hasta el día que me gradué con el bachillerato. Pero no es decir que no exploré más allá de las especies invasoras en esos años. También muy temprano en mi carrera académica, recibí la beca de experiencia en investigación para licenciatura ofrecida por la Fundación Nacional para la Ciencia. Esto me dio la oportunidad de posar mis propias preguntas, no solo buscarles respuestas a las preguntas de otros. Para ustedes que todavía están empezando sus carreras, les recomiendo que busquen oportunidades como estas lo más antes posible. Esas son las situaciones que revelarán si estás pensando de manera científica o no. En mi caso, yo entré a esa pasantía pensando que yo sabía todo lo que había por saber de la conducta de un estudio científico. Recordándolo ahora, solo puedo reírme porque el nivel de ingenuidad que yo tenía es gracioso, honestamente. Porque si me fueras a preguntar hoy si sé cómo elaborar un estudio científico perfectamente en todos los contextos, te diría que definitivamente no. Es casi imposible. La ciencia es un proceso de aprendizaje. La ecología definitivamente lo es, especialmente cuando estás haciendo trabajo de campo, porque habrá 1000 variables que no anticipas, pero que te harán cambiar totalmente el diseño del proyecto. Así que empezamos por lo obvio. Me equivoqué en muchas diferentes maneras. Me mudé a Kansas, en el centro de los Estados Unidos, ese verano para pasar 10 semanas allí. Sí, ese Kansas, si tienen duda, es el estado del Mago de Oz, supuestamente. Por suerte, no me tocó una zona con muchos tornados, ni me tocó una bruja, así que me fue bastante bien de esa perspectiva, pero científicamente fueron las 10 semanas más difíciles de mi vida. Vine con una muy clara idea de lo que iba a estudiar, y era el parasitismo de cría de la especie focal, el gorrión chicharra, que ves aquí al lado izquierda, eh, por parte del tordo cabecicafé. Los dos son nativos a las grandes llanuras, pero el gorrión chicharra es una especie en peligro de extinción en gran parte de su distribución. Lo crítico era que, pues, si iba a estudiar lo propuesto, ese parasitismo de crías, tenía que encontrar los nidos. Resulta que las aves de pastizales tienen un don para esconder sus nidos y yo, pues, no tenía el don para encontrarlos. Así que tuve que cambiar mi proyecto totalmente frustrada y propuse investigar efectos Ali en la distribución espacial de los territorios de los machos. Efectos Ali se refiere a una correlación entre el tamaño o quizás más específicamente la densidad de la población y la aptitud bióloga promedia de la población.
Obviamente, hay algunos casos donde esas correlaciones son bastante obvias. Normalmente, bueno, pensamos de casos de especies gregarias como, por ejemplo, las suricatas. Hay un vínculo muy fuerte entre el número de individuos en la colonia de suricatas y la posibilidad de detectar intrusiones o amenazas como alguna ave rapaz volando por encima, lo cual resulta en más éxito reproductivo para la colonia, porque obviamente puedes identificar esas amenazas antes de que eh, terminen llevándose a un miembro de la familia. Pero los gorriones chicharras no son particularmente gregarios. A pesar de eso, han sido documentados ocupando territorios bastante cercanos en algunas áreas y más apartados en otros. Propuse estudiar si la densidad de territorios era un ejemplo de efecto Salí, en el cual esos individuos con vecinos más cercanos tendrían un beneficio en términos de un sistema de alerta temprana. Esta es la hipótesis de defensa cooperativa. Primero tuve que delinear los diferentes territorios, caminando muchos kilómetros cada día para hacerlo, y determinar si estaban suficientemente cercas para constituir una agregación o no. Luego tuve que diseñar una serie de modelos de diferentes posibles amenazas. Un tordo cabecicafé para simular el posible peligro de parasitismo del cría, una serpiente, que es un predador muy común para el gorrión chicharra, especialmente cuando están anidando, y un gorrión común, que no debía provocar ninguna reacción porque no son considerados una amenaza para los gorriones chicharras. Primero, si no es suficientemente obvio, debo aclararles que no soy un artista. Creo que es probablemente suficientemente obvio por este tordo cabecicafé, supuestamente. Em, Así que me tomé mucho más tiempo de lo esperado en crear estos modelos. Y luego llevé esos modelos al campo, los puse en los territorios de anidación, me escondí en la grama a ver cómo respondían los machos y nada. Absolutamente nada, ningún efecto, ningún resultado significativo a pesar de literalmente horas observándolos. En los años siguientes, otra estudiante siguió probando diferentes hipótesis de los efectos Salí en este contexto y terminó probando 10 diferentes hipótesis, incluyendo análisis genéticos, que también encontraron que no había correlación entre la proximidad de vecinos y los posibles beneficios postulados por los efectos Salí. La publicación finalmente salió este año, a principios de año, a pesar de que por lo menos la parte que yo había contribuido se llevó a cabo en el 2013. La ciencia toma tiempo. A veces un proyecto requiere muchos años solo para alcanzar un tamaño de muestra adecuado. A veces se toma tiempo en determinar cómo presentar los resultados para crear una narrativa convincente. Y creo que lo más lindo del proceso científico es que siempre estamos construyendo sobre el trabajo de nuestros antecesores. Pero lo más importante que aprendí ese verano fue que, por lo mucho que me gustaba la ecología y estar afuera observando las aves, ser ecóloga no iba a ser suficiente para mí. Las preguntas que más me interesaban se trataban de cómo aplicar la información ecológica que encontrábamos en nuestros estudios al mundo real y al mundo político. Entonces llegó el momento de decidir qué iba a estudiar para la maestría. Cuando elegí mi programa, estaba convencida de que no quería hacer un doctorado. Para ustedes que quizás piensen que no están permitidos cambiar de idea. Y decidí estudiar política ambiental internacional en el Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterrey, California. Al contrario a muchos programas graduados, este se enfocaba en desarrollar las habilidades necesarias para una carrera fuera de la academia. En mis 2 años de la maestría, tuve muchas oportunidades de hacer precisamente eso. Mi primer trabajo fue con una organización llamada Fish 2.0, que convocaba un concurso para empresas pesqueras sostenibles alrededor del mundo. Casualmente, me ofrecieron la posición junto a una oferta para viajar a Santiago, Chile, para ayudar con interpretación simultánea para competidores peruanos y chilenos que estaban asistiendo al taller. En esta posición estaba comunicando directamente con competidores de California, a Perú, a Vanuatu, ayudándolos a preparar sus aplicaciones. Y en el proceso aprendí que también el negocio no es lo mío. Pero como siempre, lo que sí me gustaba era la gente con la que estaba hablando y aprendiendo en este proceso. Además, aprendí mucho de la pesca sostenible, que me ha sido útil en muchos otros proyectos profesionales y también en mi propia casa, y cómo decisiones tomadas por empresas, aunque sean pequeñas, pueden afectar la ecología de su entorno marino.
Poco después de esta experiencia, resurgió mi interés en educación ambiental. Por varios años me había distanciado un poco de los esfuerzos de concientizar a la gente sobre la naturaleza, posiblemente porque estaba demasiado ocupada en desarrollarme como científica. Pero en mi segundo año en Monterrey, empecé a trabajar con una ONG local que luchaba para la conservación de una cuenca fluvial en el área. Con ellos, desarrollé programas para grupos escolares a todos niveles. Incluso tuve la oportunidad por primera vez en mi vida de ofrecer programas en español para comunidades locales. También tuve la oportunidad de coordinar el primer día anual celebrando la fauna de California, un festival al que asistieron más de 400 personas en un solo día. Resulta que la atención a detalle que es tan importante para los ecólogos y que yo había cultivado en las horas de necropsias y revisión de videos de gorriones es súper útil en coordinar eventos porque hay muchas diferentes cosas que tienes que estar pendiente. Hay muchas habilidades así que se pueden transferir de un contexto al otro. Definitivamente les recomiendo a todos que la próxima vez que estén preparando sus currículos o reseñas, que piensen un poco en cómo esas habilidades que han adquirido en otros contextos de sus vidas pueden resaltar en su trabajo. Como ya les dije, no tenía la más mínima intención de hacer un doctorado cuando empecé la maestría, pero al llegar al segundo año me di cuenta de que quizás me había alejado demasiado de las ciencias. Y por el resto de nuestro tiempo juntos hoy, voy a hablarles de cómo he logrado reintroducir un poco más de la ciencia a mi vida. Primero, déjenme reafirmar que mi obsesión con las aves sigue tan profunda como cuando era chiquita. Si quieren encontrarme en Twitter o en Instagram, pueden confirmar esto ustedes mismos. Así que hablemos de esto, de las aves. He estudiado especies invasoras y especies de peligro de extinción, pero no había tenido la oportunidad de estudiar migración hasta muy recientemente. ¿Por qué se migra? Hay dos razones principales: siguiendo la comida o siguiendo las oportunidades de reproducción. Muchas especies son dependientes de semillas, frutas o insectos que solo ocurren en ciertas áreas en ciertos tiempos del año. La relación con poblaciones de insectos ha sido estudiada extensivamente y es quizás la más sencilla explicación eh, de entender. La mayoría de los insectos son ectotermos. Entonces, en zonas que experimentan una llegada de temperaturas bajas relativamente tempranos, como por ejemplo las elevaciones y latitudes altas, las poblaciones de insectos que forman la base de las dietas de muchos animales, incluyendo a las aves, dejan de estar disponibles. Muy frecuentemente dejan de estar disponibles incluso antes de que las condiciones lleguen a estar demasiado fríos para las aves. Si no hay otros alimentos disponibles, las aves están forzadas a migrar a buscar comida en otros lugares. Pero en muchos casos, hemos aprendido, ellos pueden anticipar estos cambios basados en el número de horas de luz en el día o cambios en la temperatura, lo cual los ayuda a migrar a tiempo antes de que se acabe la comida, siempre y cuando estos siguen siendo indicadores válidos del cambio de temporadas. Tristemente, este no es siempre el caso debido al cambio climático. Muchos también migran específicamente para reproducirse. Por ejemplo, el ave conocido como la reinita canadiense, que ven aquí, pasa los meses de mayo a agosto en los bosques boreales de Canadá, donde anidan, y el resto del año transitando entre Canadá y Colombia, donde pasan los otros 8 meses del año. Al fin y al cabo, todas las reinitas canadienses, si las aves fueran a observar leyes de ciudadanía similares a los de los seres humanos, deben ser obligados por ley, yo creo, a hacerse ciudadanos colombianos, porque pasan tanto de sus vidas en el país. Lo cual debe hacernos preguntar, ¿por qué se llama la reinita canadiense? Si es tan colombiana, sino más como canadiense. Y por si acaso, no se trata solo de su nombre común, el nombre científico también es Cardellina canadensis. Históricamente, la ecología, o por lo menos la ecología que ha sido publicada y valorada, se ha desarrollado desde el punto de vista de países europeos, los Estados Unidos y Canadá. Así que me emociona mucho poder estar aquí con ustedes compartiendo con una audiencia latinoamericana, porque creo que hay mucho que podemos todavía estudiar y mucho que hay que contribuir a los estudios ecológicos desde el punto de vista de una zona no europea o estadounidense. También debo resaltar que no todas las migraciones son de tan largas distancias. Por ejemplo, en las cordilleras de Costa Rica, a ver si puedo encender este video. Ahí va. Muchas especies de manaquines migran de áreas de alta elevación a los llanos dependiendo de la temporada.
Pero los motivos parecen ser casi siempre los mismos: comida y amor, si podemos antropomorfizar un poco. Y digo amor porque las aves tienen rituales de cortejo que rivalizan a cualquier avance romántico que habrán visto en el cine o en una telenovela. Por ejemplo, los mismos manaquines que ven aquí forman pistas de baile en el bosque, atentamente cuidando el suelo para asegurarse de que no haya ninguna distracción, y luego vocalizan para que lleguen las hembras y se ponen a bailar. O sea, el macho limpia, canta y baila. ¿Qué más se puede pedir? Son aves extraordinarias, de verdad. En términos de aves migratorias, hay aproximadamente 350 especies en las Américas. Para situar este número en un contexto un poco más fácil de entender, hay 1.800 especies de aves que se pueden encontrar en el Perú. Así que estamos hablando de una proporción bastante baja de aves que migran, pero el proceso fisiológico de la migración es tan impresionante que es fácil de entender por qué nos enfocamos tanto en una categoría que posiblemente represente menos del 10% de la avifauna del Nuevo Mundo. Así que vamos a enfocarnos en migraciones de largas distancias, porque es el ámbito en el que actualmente estoy trabajando. Desde el punto de vista del Nuevo Mundo, hay 4 principales vías migratorias: la del Pacífico, visto aquí en azul, la del río Mississippi en anaranjado, y la del Atlántico en blanco, y también hasta cierto punto la ruta del Atlántico Oeste. De estos, los primeros 3 pueden ser consideradas panamericanas. Ojo, esto no es decir que no haya otras vías migratorias intracontinentales que ocurren en las Américas. Con más de 3.500 especies de aves encontrándose en Sudamérica solo, creo que es totalmente probable que no entendemos todas sus historias naturales en lujo de detalles, y siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Lo interesante es que a pesar de que la Florida queda en la ruta atlántica, y supuestamente, de acuerdo a este dibujo, a este diagrama, no tiene muchas áreas en común con la ruta pacífica o ruta del Mississippi, todavía compartimos varias especies de aves migratorias. Por ejemplo, el mismo playero pectoral, el Calidris melanotos, que nos visita al sur del lago Okeechobee en el centro de la Florida en octubre, puede verse en el lago Junín en Perú unas semanas después. La cigüeñela de cuello negro, que ven en el centro, y Mantopus mexicanus, que se encuentra en muchas partes de la Florida por casi todo el año, se puede ver al norte de Lima. Y el virio de ojo rojo, que pasa por la estación de anidamiento de aves en la que yo trabajo a principios de octubre, puede que ya esté en Piura. Pero ninguno de estos casos son casos especialmente excepcionales, son más o menos normales. Así que vamos a hablar de algunos de los más excepcionales. Los casos extremos destacan por qué tantos ecólogos estudian aves migratorias. La agachadiza real, o gallinago media, alcanza velocidades de 97 kilómetros por hora mientras migra 6.800 kilómetros desde Escandinavia al norte de África. En el proceso experimenta la dieta más extrema posible, perdiendo la mitad de su peso total. Cada año, miles de zumbadorcitos gorguirrojos atraviesan el Golfo de México, volando entre 18 a 22 horas sin parar y sin comida. Para un animal que requiere comida cada 15 minutos más o menos en condiciones normales, esto no es solo un maratón, es una plena batalla de sobrevivencia, y lo hacen cada año, al menos una vez. Quizás una de las migraciones mejor estudiadas es la del gaviotín ártico, que viaja casi 150.000 kilómetros anualmente del Ártico al Antártico. A lo largo de su vida, de aproximadamente 30 años, esto significa que un solo gaviotín habrá volado lo equivalente a 3 viajes ida y vuelta a la Luna. Y más recientemente, en octubre, un grupo dedicado a la conservación de vías migratorios anunció que había un nuevo récord. Una aguja colipinta, Limosa lapónica, vista aquí, voló 11 días sin parar para viajar 12.000 kilómetros del Ártico a Nueva Zelanda. Este otoño trabajé como voluntaria para la Estación de Anillamiento de Aves en Cabo Florida, un parque estatal en Miami, en el sur de la Florida. La estación fue establecida en el 2002 para evaluar cómo especies migratorias estaban usando el hábitat nuevamente restaurada después de su destrucción total en el huracán Andrés.
Desde ese entonces ha servido como la única estación de largo plazo en la Florida, recopilando información crítica sobre las aves migratorias de la Vía Atlántica. Para muchas de esas aves, este parque es uno de los últimos sitios donde pisarán tierra en sus viajes a las islas del Caribe y a Sudamérica. Algunos viajan de aquí a Cuba, de allí a Colombia, otros van hacia las Bahamas y las Antillas Menores, otros intentan virar y cruzar el Golfo al oeste. Por ser una península casi completamente cubierta en bosque y vegetación frutal, es una de las últimas oportunidades que tendrán para descansar y aumentar de peso. Hoy en día la estación tiene 22 redes de niebla. Para quienes no los han visto, estas son redes cuyos hilos son básicamente invisibles a las aves. Se puede ver un poco aquí, en la imagen a la derecha. En el caso de la estación, las redes de aproximadamente 2,5 metros de altura y 10 metros de largo se posicionan al principio de la temporada de anillamiento en diferentes hábitats del parque, normalmente cerca a algún árbol frutal. Están organizados en 3 diferentes circuitos alrededor de la carpa donde se graban todos los datos de los individuos extraídos de las redes. Anillamiento puede provocar estrés en las aves si los extractores no saben cómo manejar estas diferentes aves. Así que es necesario pasar por un periodo de entrenamiento en la que uno aprende cómo manipular las aves de manera segura sin lastimarlas. Pero hecho correctamente, el anillamiento facilita la búsqueda de respuestas a preguntas fundamentales como cuándo migran ciertas especies y cuánto se tardan en viajar de una estación a otra. Y también a preguntas aplicadas, como cuáles hábitats están usando, que debemos hacer un esfuerzo de restaurar, o si están engordando o rebajando durante su estadía en el parque. Idealmente, los mismos individuos que hemos atrapado anteriormente o han sido atrapados por otras estaciones en la red regresan año tras año y podemos así estudiar cambios a través de las vidas de estas aves. Quiero compartir con ustedes algunos ejemplares que hemos visto este año. Primero, porque todavía no he conocido a un ave feo. Y segundo, porque hemos tenido unos casos extraordinarios este año, a pesar de que tuvimos muchos mal tiempos y de hecho actualmente estamos teniendo otro con la tormenta tropical, que redujeron los números bastante. A veces capturamos aves residentes, lo cual es interesante porque es posible verlos en otras temporadas y seguir estudiando lo que hacen en el parque, y no solo verlos cada otoño una vez al año, como normalmente se hace. Muy frecuentemente las aves llegan en bandadas. De pronto, básicamente estamos capturando una sola especie, aunque más de 60 han sido registrados por la estación. Este fue el caso cuando hace 3 semanas más o menos llegaron las bandadas del pájaro gato gris. Es un ave migratorio bastante corriente y muchos deciden quedarse en la Florida en vez de seguir sus viajes al Caribe. El problema es que les gusta defecar, y mucho. Tanto que ya todos sabemos que si se ve una mancha violeta o negra en la bolsa, como pueden ver aquí, ya se sabe que contiene un pájaro gato gris. Y por si se estaban preguntando, sí, el sonido que hacen suena a los maullidos de un gato, así que es un nombre apto. También nos tocó una reinita hornera que estaba regresando a la estación por su 9ª migración del otoño. Normalmente solo podemos determinar si un individuo está en su primer año o es mayor de esa edad, pero muy raramente podemos recapturar los mismos individuos para saber cuántos años tienen. Probablemente ella esté comenzando su último viaje, ya que típicamente viven por solo 11 años. Y literalmente este martes pasado capturamos un chipe corona negra. Lo que lo hace especial es que en las 19 temporadas de la estación solo hemos capturado 6 de esta especie, de más de 30,000 individuos capturados en este tiempo. Esta ave pequeñita viaja del bosque boreal de Canadá a Centroamérica. Entre Canadá y Centroamérica hay muchos obstáculos que tendrán que superar, pero ¿qué necesitan? ¿Y cómo podemos ayudarlos a lograr estas largas migraciones? Aunque he logrado mis sueños ornitológicos en mi trabajo como voluntario para la estación de anillamiento, mi doctorado se trata de algo muy diferente, aunque relacionado. Yo estoy investigando la aplicación de la Convención Ramsar, un acuerdo internacional para la conservación de los humedales. Hoy en día soy más científica social que ecóloga y mis investigaciones consisten principalmente en hablar con la gente sobre la gestión de recursos naturales. En el interés de ser totalmente transparente, debo decirles que nunca imaginé que estaría trabajando en esto.
De hecho, no creo que había considerado los humedales muy concretamente como un ecosistema de interés hasta que empecé el doctorado. Pero si lo pienso bien, surgen algunas pistas por las cuales llegué a este punto. Cuando estaba trabajando en el centro de visitantes como voluntaria, resultó que era un humedal restaurado. Claro, en ese tiempo, el hecho de que era un humedal no era muy importante para mí. Sabía lo que era, eh, de forma abstracta, digamos, pero mis intereses eran principalmente en la flora y fauna del lugar, así que no pensaba tanto en el hábitat. Y además mi propósito era facilitar excursiones y ayudar al equipo encargado del mantenimiento del parque con la eliminación de especies invasoras. Aquí es donde empezó mi interés en los humedales. En esa época, el humedal estaba sobrecargado con jacinto acuático. Si no lo conocen, es una especie de planta acuática que procede del Amazonas. En el 1884 fue introducido a los Estados Unidos durante la Feria Mundial, que fue presentado ese año en Nueva Orleans. El clima de la costa del Golfo de México en los Estados Unidos es bastante parecida a la de la zona amazónica. Aunque los detalles de precisamente cómo fue introducida, si se escapó, si alguien intentó cultivarlo intencionalmente fuera de cautiverio, no son muy claros. Pero lo que sí es claro es que al llegar el fin del siglo XIX, el jacinto acuático ya había bloqueado muchas vías navegables alrededor de la región costera del Golfo, como pueden ver aquí. Cuando se reproduce en exceso, el jacinto acuático puede provocar condiciones anóxicas, ya que forman capas en la superficie del agua que previenen la transmisión de luz solar. Especialmente en el verano, la proliferación del jacinto acuático puede exacerbar condiciones hipóxicas y fluorescencias de algas perjudiciales. Así que cuando el equipo de manejo del parque se dio cuenta que el jacinto acuático estaba proliferando en uno de los estanques, supimos que teníamos que actuar. Junto al grupo de jóvenes interesados en la conservación, organizamos un día de trabajo en el cual nos metimos al estanque a sacar manualmente las plantas invasoras. Fue un día frío y lluvioso, un poco extraño para, para la Florida, pero de todos modos nos metimos. Debo mencionar también que este parque tiene una de las más altas densidades de caimanes y aún con esas condiciones y con el peligro muy real de estar en un estanque con muchos caimanes que no podíamos ver, estuvimos trabajando por 8 horas para remover estas plantas y al final del día me encantó. Después de esta intervención, dejé de pensar en los humedales por varios años hasta que me enteré de un programa ofrecido por la Sociedad de Científicos de Humedales que se llamaba SWAMP. Es un programa del grupo que intenta derribar obstáculos para estudiar humedales que específicamente afectan a los estudiantes de grupos minoritarios. Y en ese momento tenía muy poco interés en los humedales como sistema focal. De hecho, me estaba interesando más y más en sistemas forestales, pero tenía mucho interés en ir a una conferencia en Texas y ya tenía un cartel preparado de un evento previo, así que respondí a la solicitación. A pesar de que mi experiencia era muy limitada en humedales, fui seleccionada y asistí al Congreso en mayo del 2016. Fue en ese evento que aprendí de la Convención Ramsar y conocí a varios representantes de la Secretaría. Aún no estaba convencida, pero durante la maestría empecé a involucrarme más y más en esfuerzos de conservación de humedales en mi área e incluso fundé una asociación estudiantil de la Sociedad de Científicos de Humedales en mi universidad. Para mí fue una experiencia formativa y definitivamente se los recomiendo a todos. Si tienen algún interés, pueden enviarme un correo después para platicar un poco sobre el proceso de hacer eso. Y como estaba estudiando política ambiental, aprendí más sobre Ramsar en el proceso. Cuando empecé el doctorado, ya sabía que quería estudiar la Convención Ramsar. Antes de seguir, es importante proveer un poco más de detalles sobre la convención. Se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y su título completo es la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Obviamente es un título demasiado largo y tiene muchos componentes, así que simplemente le llamamos Ramsar. Lo primero fue establecer una definición compartida de los humedales y adoptaron una muy amplia. Para los propósitos de Ramsar, humedales abarcan básicamente cualquier sistema acuático, sea de agua dulce o agua salina, que básicamente cualquier área con agua cuya máxima profundidad es 6 metros, sea permanentemente o temporalmente inundado. También decidieron que un ave acuático era básicamente cualquier ave que depende por parte o toda de su vida de los humedales.
Otro interés del grupo era conservar humedales como paradas críticas para aves migratorias, así que ya pueden ir viendo la conexión un poco mejor. En ese sentido, Ramsar es uno de los muy pocos marcos políticos para conservación global de aves migratorias y el único que se enfoca en un solo ecosistema. Pero lo que más me atrajo de Ramsar no fueron los componentes ecológicos, pero los sociales. En algún momento, y es difícil precisar cuál fue específicamente, en esta transformación de ecóloga a ecologista, empecé a fijarme más en sistemas socioecológicos. Claro, sistemas sociales y sistemas ecológicos son fascinantes independientemente, pero la interacción que ocurre en el nexo de estos sistemas es aún más interesante para mí. También es un ámbito en el que debemos profundizar nuestro conocimiento si queremos lograr nuestras metas más ambiciosas para conservación globalmente. El caso es que los seres humanos formamos parte de estos sistemas ecológicos, por más que intentemos distanciarnos de ellos. Muchas de nuestras más antiguas civilizaciones, de hecho, se desarrollaron en conjunto con los humedales, dependientes de los recursos aportados por estos sistemas megaproductivos. En nuestra conceptualización moderna de áreas naturales, normalmente hay pocas oportunidades para incorporar usos tradicionales en el manejo de un área protegida. Definitivamente ese era el contexto en los años 70 cuando Ramsar fue creado. Pero Ramsar consideró estos usos dentro del marco de protección propuesta, permitiendo el uso racional de los recursos de los humedales, lo cual también abrió la puerta para muchos casos de estudios en los cuales se pueden ver la diversidad de vínculos socioecológicos posibles en estos ecosistemas. Al comenzar mi doctorado, tuve una tremenda oportunidad que me permitió presenciar estos vínculos en persona. Gracias al programa SWIM del Instituto de Investigaciones HART, pude viajar a Cuba con un grupo internacional de estudiantes de México, Cuba y los Estados Unidos a evaluar un sistema socioecológico. Resultó que el sistema era el Parque Nacional Caguanes y su asociado Reserva de la Biosfera de la Bahía de Buenavista, que es un sitio Ramsar. Durante ese viaje, entrevistamos al equipo de manejo del parque, igual como a la comunidad pesquera, que depende de los recursos de la bahía protegida. Hablamos sobre los impactos del huracán Irma, que había pasado más de 24 horas corridas encima de la zona cuando era una tormenta categoría 5, muy fuerte. No solo hablamos de los impactos ecológicos, por ejemplo, la pérdida de una zona de anidación de flamencos o la defoliación del manglar prieto, sino también de los impactos sociales, cómo la comunidad pudo enfrentarse a esa tormenta y cómo los recursos naturales del parque había facilitado la reconstrucción. La interacción entre el equipo de mantenimiento del parque con la comunidad y su proceso de evaluar cómo ciertas propuestas podrían afectar a la población humana del área, tanto como la ecología de la zona, me fascinaba. Y regresé de ese viaje con una muy clara idea, finalmente, de lo que quería estudiar para mi tesis, dividido en 3 aspectos: la política, economía y sistemas sociales. Lo primero es que en la política siempre habrán grandes brechas entre lo que requiere el documento, en este caso el Acuerdo de Ramsar, y cómo es interpretado por las diferentes agencias o países que son afectados por el acuerdo. Es importante entender dónde existen esas brechas para poder evaluar qué tan efectivo ha sido la política, especialmente en el contexto de alcanzar metas de conservación. Para mi tesis estoy comparando el Acuerdo de Ramsar y sus múltiples enmiendas con la política nacional y local y los planes de manejo de 4 sitios Ramsar en 4 países del Caribe: Cuba, Jamaica, Panamá y Trinidad. Cada uno de estos sitios fue elegido porque representan diferentes retos para la aplicación de una convención como Ramsar. Ninguno de los humedales que elegí son considerados los más priorizados de ese país. Por ejemplo, en Cuba, la estrella, digamos, de su sistema Ramsar es la Ciénaga de Zapata, lo cual indica que los recursos tienden a ser enviados a ese lugar en vez de a otro sitio Ramsar, como Caguanes. En el caso de Panamá, el humedal San Ponsac queda en la zona transfronteriza entre Panamá y Costa Rica. El humedal Río Negro en Jamaica no tiene ninguna protección más allá de su declaración como sitio Ramsar, pero es explotado ampliamente por empresas pesqueras y ecoturísticas. En Trinidad, el humedal Caroní es famoso para observadores de aves por sus gran colonias de ibises escarlatas y está en la misma ciudad capital, con una población diversa que usa el río como fuente alimentaria y zona espiritual. También me interesé en el hecho del financiamiento, de los recursos financieros. Obviamente, proteger un área natural requiere fondos, normalmente significativos para hacerlo bien. Esto produce muchas situaciones, muy a menudo, de hecho, en las cuales un área es designado como un parque protegido, pero solo en papel y no en práctica.
Estos dichos parques de papel no tienen los recursos necesarios para implementar intervenciones apropiadas para la gestión de sus recursos. A la misma vez, hay un interés creciente en nuevos mecanismos de financiamiento, como, por ejemplo, el carbono azul. El carbono azul se refiere a carbono que es secuestrado en la biomasa viva y muerta y en los sedimentos de sistemas de agua salada. Esto incluye, por ejemplo, los manglares, como pueden ver aquí, pastos marinos, marismas y arrecifes de coral. Aunque las cantidades de carbono secuestrado por estos sistemas ha sido documentado en muchas otras regiones del mundo, resulta que en el Caribe aún hay una falta de un base de datos de las cantidades de carbono azul secuestrada en nuestros ecosistemas. Así que para ustedes que estén buscando posiblemente un proyecto para una tesis, ahí tienen una pregunta. Con más información sobre la cantidad de carbono azul secuestrado en una zona, sitios Ramsar pueden acceder al mercado internacional de carbono para vender créditos basados en el carbono secuestrado dentro de los límites del área protegida. Esto podría formar una vía alternativa de financiamiento para la gestión de estos humedales. El último componente de mi investigación se trata de un análisis de redes sociales en estos humedales. El proceso de análisis de redes sociales se trata de identificar a los actores involucrados en un sistema social. En mi caso, el sistema de toma de decisiones de estos humedales de importancia internacional, y cuantificar el nivel de interacción entre estos actores. Usando encuestas y entrevistas se puede caracterizar no solo quiénes están en la red social, sino también quiénes tienen más poder e influencia. Esto nos permite identificar dónde podrán surgir problemas de soluciones a propuestas no equitativas y también proponer estrategias para mejorar el proceso de determinación y manejo de uso racional de los recursos. Creo que esta es mi parte favorita, porque de ciertos modos es lo más parecido a la ecología de lo que estoy haciendo actualmente para mi tesis. Redes sociales no son tan diferentes a las redes alimentarias, solo que, bueno, esperamos que los diferentes actores en una red social no se estén comiendo el uno al otro. Estas dinámicas son muy interesantes porque pueden revelar cosas como conflictos de opinión o de cómo manejar el recurso o diferentes tensiones entre actores que usan el humedal para diferentes cosas. Desafortunadamente, solo estoy empezando este proceso, así que hoy no les puedo compartir ningunos resultados en este momento, pero todavía quiero compartir algunas últimas palabras de sabiduría antes de terminar. Eh, Unas palabras de mi parte como alguien que ha estudiado y está estudiando todavía y a la vez ampliando mis experiencias profesionales fuera del ámbito de mis estudios. A pesar del muy poco tiempo que he tenido para estar en este ámbito de ecología, he aprendido bastante. Lo primero es que es igual de importante descubrir lo que no te gusta como descubrir lo que sí te gusta. A veces nos equivocamos. Ya les comenté, yo me equivoqué al mínimo 5 veces en el proceso de bachillerato al doctorado. Es totalmente normal, somos seres humanos, nos equivocamos, pasa. Lo importante es seguir para adelante con el entendimiento que a veces tenemos que intentar muchas cosas diferentes para encontrar lo que verdaderamente nos guste. Lo segundo es que es tan importante aprovechar las oportunidades disponibles. Como mencioné, mis estudios actuales en humedales han surgido de una serie de oportunidades que he aprovechado, empezando con la beca para asistir a esa primera conferencia de la Sociedad de Científicos de Humedales y terminando en el programa SWIM, que me permitió viajar a Cuba. Al fin y al cabo, no se pierde nada en responder a esas solicitaciones, pero es imposible ganar si nunca lo intentas. Lo tercero, eres más que un estudiante. A pesar de la presión que sentirás para graduar a tiempo o alcanzar ciertas metas dentro de un periodo predeterminado por tu programa, es importante acordarse que somos estudiantes formales por solo una minoría de nuestras vidas. Lo más crítico es desarrollar las habilidades necesarias para ser estudiante informal por los años que les queden cuando terminen sus estudios, que ojalá serán muchos. Y lo último, que espero que hayan entendido a través de esta ponencia, es que la ecología es mucho más grande de lo que aprenderás en las clases. La ecología es lo que harán todos ustedes en el laboratorio, en el campo, en cada día de sus vidas que están poniendo en práctica lo aprendido. Así que prepárense, porque la aventura más exigente, más estimulante y más gratificante todavía les queda adelante. Con eso,
Le doy las gracias de nuevo por estar atentos y estar aquí conmigo compartiendo esta tarde. Estaré encantada de responder a todas sus preguntas y si hay algunos a los que no llegamos en la sesión en vivo, estoy a la orden. Aquí tienen mi correo electrónico y varias redes sociales en las que me pueden encontrar. Muchas gracias. Gracias por tu exposición, Stephanie. A continuación voy a leer algunos comentarios que nos han dejado en el chat. Primero está Adriana Romero, que nos dice: muchas gracias por tu exposición, Stephanie, súper interesante e inspiradora. Quisiera preguntar, ¿qué metodologías usan en su estación de anillamiento para determinar los días y la distancia que llevaron las aves durante su migración? Muy buena pregunta, Adriana. Bueno, lo principal es que todas estas estaciones de anillamiento usan una metodología compartida y todos compramos los anillos que ponemos en las aves del mismo sitio, de la misma fuente. Entonces, puedes registrar el número que tiene la banda y entonces hay un sistema en Internet que se puede usar para encontrar dónde fue anillado ese ave y en qué día. Así que usando eso podemos aproximar más o menos, porque no estamos usando lo más, diría que lo más preciso sería poder tener transmisores para las aves para poder ver precisamente cuánto tiempo están pasando en cada lugar, pero por lo menos podemos determinar cuándo fue anillado en una estación o cuándo fue capturado en una estación más al norte y así determinar cuánto tiempo se tardaron en llegar a nosotros. Y ese es el proceso para todas las estaciones de anillamiento en los Estados Unidos, por lo menos. Muchas gracias por tu respuesta. A ver, muchachos, ¿alguna otra consulta que le quieren hacer? A ver, de parte de Jorge Velasco, excelente ponencia. Esperemos esa pasión por la ecología se contagie, ¿no? Sí, esperemos que sí. Yo tengo una pregunta, Stephanie, a ver si me permiten. Claro. ¿Cuál sería la integración que se podría dar, ¿no? para en el área estudiantil que estamos tocando ahora entre los humedales que no están protegidos y cómo se podría llevar eso a nosotros, tratar de generar algún tipo de contacto con las autoridades, ¿no? regionales de cada país para llevarlos a una posible protección, ¿no? De manera legal, e incluso elevarlos hasta una categoría de Ramsar, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos que una persona común debería seguir, ¿no? Claro. Bueno, es un poco diferente para cada país, pero el proceso general, en términos de Ramsar específicamente, cada país elige una agencia que es encargado de identificar, nominar y básicamente establecer protocolos para el manejo de un humedal de Ramsar. Lo importante también que quiero destacar aquí es que el título de Ramsar como tal no es un título de protección. Ramsar no requiere oficialmente la protección de un sitio Ramsar, que parece un poco ridículo y es algo que estoy estudiando actualmente en el caso de mi caso estudio en Jamaica, porque como comenté, no está protegido bajo ninguna ley ni nada, ni siquiera tenía un plan de mantenimiento hasta básicamente este año, aunque fue establecido hace más de 20. Eh, entonces el proceso, por lo menos para que Ramsar reconozca un sitio, un humedal como un sitio Ramsar, es que ese comité de cualquier agencia que sea, no sé si en Perú quizás será el CERNAMP, que tiene esa responsabilidad, pero ese comité entonces evaluaría las nominaciones que ha recibido. No sé si en Perú es un proceso participatorio, de hecho, como los diferentes humedales pueden nominar eh, su sitio de trabajo para consideración. Sé, por lo menos aquí en los Estados Unidos así es que funciona. Por ejemplo, si ustedes, el, un miembro del equipo de manejo de un humedal que está protegido localmente, quizás ni siquiera tiene protección, pueden básicamente solicitar al comité a evaluar ese sitio y considerarlo como un sitio Ramsar. Eh, e incluso con eso, honestamente, el proceso de reconocimiento de parte de Ramsar toma tiempo. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, solo tenemos como 40 sitios Ramsar, que es un número muy bajito, considerando la cantidad de humedales que tenemos bajo protección.
Así que ese sería el proceso para humedales Ramsar específicamente, pero creo que hay mucho que se puede hacer fuera de ese marco político. Ramsar para mí obviamente es en lo que me estoy enfocando hoy en día, pero hay muchas otras protecciones que son igual de importantes y muchas otras maneras de concientizar al pueblo de los recursos que tienen en esos humedales. Por ejemplo, hablando del punto de vista, porque estoy trabajando actualmente con la Sociedad de Científicos de Humedales, tenemos un programa que se llama Humedales de Distinción, lo pueden buscar, pongo el enlace en el chat para quienes tengan interés en eso. Pero ese programa intenta identificar diferentes humedales que son especiales por alguna razón, no necesariamente porque sean de calidad de Ramsar, pero que tengan algunas categorías de fauna o flora que no se pueden encontrar en otros lugares, que sean sumamente importantes de la perspectiva educativa. Eh, Así que creo que hay muchos procesos como esos que puede solicitar más reconocimiento del sitio y así poco a poco y paso a paso puedes ir eh, con suerte aumentando el nivel de protección y por lo menos el nivel de conocimiento del lugar. Y creo que eso es la primera barrera que se tiene que sobrepasar. Listo. Gracias por tu respuesta. De parte de Araceli Díaz, nos dice, excelente presentación y felicidades por tu trabajo. Su consulta es, ¿qué recomendarías para iniciar un estudio o proyecto de carbono azul? Pese a su importancia, son pocas las investigaciones aquí en Perú. Por ejemplo, tal vez algún curso en línea o ya sería estudios superiores. Muy buena pregunta. Creo que lo bueno del carbono azul es que hay muchos diferentes grupos que están trabajando en eso actualmente y están desarrollando diferentes métodos que se pueden aplicar en muchos diferentes ámbitos. Así que creo que hay un grupo, eh, se me olvida el nombre, creo que son Verified Carbon Standards. Pongo el nombre en el chat de nuevo. Eh, y ellos delinean una metodología estándar que se puede aplicar en diferentes contextos. Creo que ese es un buen sitio para empezar. Busque su manual de cómo hacer esos estudios, porque eso sí ayuda mucho en básicamente entender cómo lo hemos hecho en el pasado, qué otras oportunidades hay y posiblemente tendrán un poco más de información de cómo se podría aplicar en Perú, porque como mencioné, es muy diferente en diferentes sistemas y todavía nos falta mucho que aprender. Empezaría allí porque si sigues esa metodología, el carbono que mides en ese lugar puede ser inmediatamente transferido al mercado de carbono internacional, porque ellos son básicamente los que están manejando ese mercado. Gracias. De parte también de Luisa Rosario, nos dice, en pleno siglo XXI, ¿consideras al hombre como un agente de desarrollo sustentable de sus recursos naturales? Muy buena pregunta y me gusta que pusiste hombre en comillas. Bueno, yo no veo una forma de proceder de manera sustentable o no sustentable sin la involucración de los seres humanos, hombres, mujeres, lo que sea. Eh, Creo que si somos nosotros los que somos más responsables por los diferentes daños que hemos hecho, que somos nosotros también los que somos más responsables y más capaces de arreglarlos. Así que sí, creo que somos agentes de desarrollo sustentable en los recursos naturales y creo que lo más importante es que debemos ser agentes del desarrollo sostenible de nuestros propios recursos. Es mucho más impactante si una comunidad local es la que se organiza para proteger a un área, comparado así yo como la gringa o la extranjera de otro país fuera a ir a Perú a decirles a alguien en el área de Pantanos de Villa, por ejemplo, que tienen que proteger esa área. Eso no significa nada. Yo no sé lo que son las necesidades de esa comunidad. Eh, yo no entiendo la historia allí, no entiendo el contexto político. Así que lo importante es que cada uno de ustedes que tienen estos sistemas de los que se preocupan y tienen en general estas dudas de cómo desarrollarse de manera sostenible sean los que básicamente estén a cargo, empezando ese movimiento. Eh, Porque sí, definitivamente somos agentes de desarrollo sustentable en todos sentidos de esta palabra, pero tenemos que ser nosotros mismos. No podemos dejarlo a otra persona para encargarse porque normalmente se van a equivocar.
no van a entender correctamente el contexto de esa zona. Espero que eso sea respuesta a la pregunta. No sé, Luisa, ¿me puedes aclarar si necesitan más? Gracias, Stephanie, por la respuesta. ¿Algún otro participante que quiera hacer una nueva consulta? Sí. Si no es el caso, entonces agradecer una vez más a Stephanie por la bella ponencia que nos ha ofrecido el día de hoy, ¿no? Agradecidos nosotros de contar con su participación, ¿no? Y le doy el pase a los organizadores para que puedan darle también su agradecimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Stephanie, por tu ponencia. Ha estado de verdad muy interesante, muy inspiradora. Creo que nos va a servir mucho a todos, o a la mayoría que estemos todavía en pregrado y todavía en formación. Gracias a todos por participar también, por estar aquí. Y bueno, ya a las 7 damos por inicio a la última ponencia del día de hoy. Así que va a ser a través de este mismo link. Pueden quedarse por unos minutos hasta que empiece. Y bueno, muchas gracias.